魔女が撮影された怖い瞬間。ある男性が車で道路を走行していたところ、謎の女性に追いかけられたと主張しています。彼はその女性を魔女だと考えています。Isso é gente? Será que é gente aí? Será que é gente isso? É nada. Não é de jeito nenhum gente isso aí, ó. Minha Nossa Senhora do céu. Será que isso é gente? Será que é gente aí? Será que é gente isso? É nada. Não é de jeito nenhum gente isso aí, ó. Minha Nossa Senhora do céu. 川の近くの野原を探索していた人々が儀式を行っているように見える女性たちの集団を発見しました。一部の人々は彼女たちが魔女ではないかと考えています。メキシコで私有地を探索していた友人たちが謎の女性と遭遇しました。その不可解な様子から彼女は魔女ではないかと考えられています。都市から離れた農村地域で住民たちが突然現れたという謎の女性を目撃しました。一部の人々はその女性が魔女である可能性があると考えています。
木々の上に現れた奇妙な存在を目撃した人々は、それが魔女だったと主張しています。その存在は唾を吐き、意味不明な言葉を話していたと言われています。Aquí, aquí en el árbol, aquí la tengo. Bueno, y apenas llegó, se rió y escupió. Sí, claro, apenas le dio risa. Está ahí por detrás de la hoja de la palma. Mira, ahí se está moviendo. La palma arriba, vea. Ah, sí. Mírala, ahí está, donde tiene alumbrado ahí se movió, sí, señor. Sí, ahí está. Mira, aquí está en la palma, mira la palma. ¿A dónde vas, María? Una bruja y aquí. Cuidado que está escupiendo. No, pues que escupa. ¿Para dónde vas, María? Mira, aquí, mire, se movió el árbol. Y ahorita se le rió a los policías. ¿Sí? Aquí está todo el mundo, bueno. No, pero está en forma de pájaro. Sí, bueno, de águila, ¿cierto? Mira, aquí está cayendo cosas. No, con sal no la baja. Con sal no baja. ¿Quién dijo? Ahorita cuando nosotros estamos acá. ¿Sí? ¿En serio? Ahí está, mírenla. ¿A dónde va, María? ¿Se ve bien? Me volvió a tirar una vuelta ahí. Ahí está, mírala. Mira ahí cómo se mueve este lado. Vea, bruja ni Ibagué real. No vamos a bajarla. Mira, Verla. Mírala, ve. ¿Sí? ¿Dónde está? para los que no creen, ¿no? No. Bueno, pero ¿cómo se rió? Ustedes que son los testigos. Yo estaba dentro del cementerio. ¿Qué es esto? Y eso no para de escupir. No para de escupir. Y es mucho, o sea, Al hombre la un pájaro. Mírala. Vela.